Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, ¿cómo están? Bueno, después de una pausa, les doy nuevamente la bienvenida al podcast Albiverde. Habrán notado que hubo un cambio, un pequeño cambio en la apertura, por ejemplo, faltó la hinchada de fondo. Pero bueno, esto tiene un motivo, tiene una explicación, y tiene que ver con el día de hoy y con este episodio particularmente. Hoy, 10 de septiembre, día en que se estrena este capítulo, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Así como lo escucharon, hoy no vamos a hablar de fútbol, ni de básquet, ni de clásicos, ni de nada que se le parezca. Hoy queremos por lo menos tratar de contribuir a la visualización y prevención de una tragedia social tan grande como es la muerte autoprovocada. De mi parte solo quiero comentar algunas estadísticas que estuve relevando, ya que, bueno, desde mi rol de comunicador no estoy para nada capacitado para hacer un análisis acertado de esta problemática, ni tampoco para dar consejos como para prevenirlas. Por eso, en unos minutos nada más, vamos a tener la voz de dos especialistas, acá en el podcast Albiverde. Lo que sí quiero remarcar es que el suicidio, es un tema que como sociedad, como comunidad, tenemos que dejar de pasar por alto, porque es mucho más frecuente y más común de lo que podemos llegar a pensar. Es una problemática de la cual es necesario hablar, sobre la cual es muy importante tener información para generar conciencia. Y sobre todo, quiero resaltar que el suicidio es prevenible, se puede evitar. El suicidio se puede evitar. Hay factores, hay síntomas, hay señales a las cuales tenemos que prestar atención porque pueden estar dándonos un mensaje. Decía antes que hay algunos datos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, un informe organizado en 2017 por la Organización Mundial de la Salud arrojó que 800.000 personas se suicidan en el mundo cada año, y que el suicidio es la segunda causa de muerte en la población joven de entre 15 y 29 años después de los accidentes de tránsito. Pero también hay casos de comportamientos suicidas no fatales que no se denuncian por el estigma que rodea este tema. Según se consigna en el documento titulado Prevención del Suicidio, un instrumento para los profesionales de los medios de comunicación, solamente el 25% de quienes intentan quitarse la vida necesitan o buscan atención médica. Si nos enfocamos en Argentina, los datos más actuales son del año 2018 y los aporta la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, en 2018 hubo 3.322 suicidios en nuestro país, y en el 81% de los casos se trató de hombres. Pero hay un dato que es todavía más alarmante, y que tiene que ver con las adolescencias. En las adolescencias en Argentina, dentro de las llamadas causas externas que están asociadas a la violencia, el suicidio es la segunda causa de muerte. En 2018, una de cada 4 personas adolescentes de entre 10 y 19 años se quitó la vida en nuestro país. Comentado esto, vamos a hablar ahora con Dayana Cipolati y con Selene Iribas. Ellas son psicólogas y como esto es el podcast Albiverde, las convocamos ya que ambas trabajan en el Club Unión. Bueno, estamos entonces en charla con Selene Iribas y con Dayana Cipolati, a quien convocamos para hablar, bueno, en esta fecha que consideramos importante como para generar un mensaje y llevar un mensaje de toma de conciencia sobre una problemática de la cual se habla poco. Ellas dos son psicólogas y trabajan en el Club Unión, así que también le dimos el vínculo por ese lado al podcast. Bueno, Selene, Dayana, gracias ya por sumarse, por el tiempo, por la predisposición. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andas, Leo? Hola Leo, gracias. Antes que nada, como para entrar un poco en tema, les quería preguntar cómo es el trabajo de ustedes en el club. No sé si entraron las dos juntas o cuánto tiempo lleva cada una ahí, si forman algún área dentro del club, si son asesoras externas. Bueno, nada, como para que nos cuenten un poco cómo es el día a día del trabajo de ustedes dentro del Club Unión. Nosotros tenemos como una especie
el contrato, digamos, que funciona en el momento, durante los meses en donde el club está habitado por los deportistas, ¿sí? Aproximadamente de marzo a noviembre. En mi caso hace unos 5 años, seis que estoy en el club, ya perdí la cuenta. Me sumé, en su momento eran 3 personas que formaban el área, al tiempito quedamos 2 y con la llegada de Dai y luego de 2 años podemos sumar nuevamente a un tercer miembro, ¿sí? Que es Sole Morlachi, que es trabajadora social. No estamos hoy las 3 porque nos vamos turnando según los días y la cantidad de horas que cada una tiene. Bien. ¿Cuántos años hace que estás vos? 3 o 4, no me acuerdo. 3 o 4. Y Sole hace 2. Entonces yo 4. Ahí está. Formamos lo que en el club se llama área de recursos humanos, pero en realidad es, digamos, nuestra función o las actividades que llevamos adelante se alejan mucho de lo que implicaría ese título, digamos. En realidad nuestro trabajo tiene más que nada que ver con el acompañar a las infancias y a las adolescencias. Trabajamos con todas las disciplinas deportivas amateur, con grupos, con algunas cuestiones a veces individuales. Obviamente no hacemos terapia psicológica, psicoterapia, pero sí vamos acompañando las necesidades de los profes, de los deportistas e incluso a veces de otros miembros del club, por ahí de cuestiones administrativas, de empleados que vamos resolviendo en función de la demanda. Sí, trabajamos mucho a demanda. Casi todo estamos muy demandados últimamente. Sí, si bien también hemos generado proyectos desde lo preventivo, como por ejemplo trabajar en vinculada a adicciones, a la ESI, también hemos trabajado con alimentación saludable, con otros profesionales, en donde hemos armado un proyecto y lo hemos llamado. Sí trabajamos mucho a demanda, como decía Cele, y sí tenemos como una parte, si se quiere, más dura dentro de nuestro trabajo que tiene que ver a veces con acompañar los procesos de selección de algunos puestos, digamos, dentro del club. Algunas temáticas que trabajamos tienen que ver con motivación deportiva, concentración y atención. Bueno, en estos tiempos desmotivación, que hubo un montón debido a la situación de la pandemia, procesos vinculados al desarrollo, ¿sí? Autoestima, bueno, varias situaciones que han surgido, ya sea a nivel grupal o a nivel individual. Bueno, está bueno, eso tenía justo anotado preguntarles por ahí las temáticas que trabajaban y también por qué eligieron acercarse a trabajar al club. Entiendo que en la tarea que desarrollan ustedes es uno de los tantos lugares de trabajo que tienen, pero ¿por qué eligieron en un club, una institución deportiva? ¿Tienen por ahí, les gusta o tienen un perfil un poco más social, digamos? ¿Voy yo? Cada una tendrá su razón, digamos. A mí me interesa mucho A ver, soy una persona un poco inquieta, ¿sí? Me aburro si hago siempre lo mismo, y la verdad es que el espacio del club es un espacio que, digamos, para mí el punto más fuerte, lo que más me atrae del espacio del club, es el poder trabajar con la cuestión preventiva, ¿sí? Yo además de trabajar en el club, trabajo en un secundario y trabajo en el consultorio. El secundario, digamos, el trabajo en el secundario se suma con posterioridad a mi trabajo en el club. Entonces, cuando surge la propuesta de sumarme al equipo de unión, lo primero que pensé es que genial, porque voy a poder trabajar con cuestiones que no son problemas, claro. ¿Sí? En el consultorio cae el problema, o la consulta particular porque hay algo que no está funcionando. La posibilidad que nos da el club es de poder anticiparnos o prever o pensar estrategias para que algunas cosas que no están buenas no sucedan, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que más me gusta del transitar el club y de trabajar acá. El poder prevenir situaciones, el poder estar interactuando con los profes que están a cargo de los grupos y poder potenciar esas intervenciones y poder hacer del club un lindo lugar para estar, ¿sí? Poder contribuir a eso, a que eso suceda. Sí, coincido bastante con Cel, a mí me interesa lo social y lo social trabaja mucho desde lo preventivo, sobre todo en este tipo de instituciones, entonces tiene que ver con eso, con poder acompañar a las infancias y adolescencias desde un lugar más preventivo, no trabajar con la urgencia o con la problemática inmediata, sino, digamos, desde nuestro lugar dar el paso a la salud mental desde un lugar mucho más preventivo y cuidadoso y saber que existen estrategias y formas para no llegar necesariamente a la dificultad y al problema, o que existen formas de poder pedir ayuda. Creo que tiene que ver con instalar eso en las instituciones deportivas.
Buenísimo. Bueno, pasamos ahora sí al tema principal de la charla y el tema por el cual las convoqué, que es porque bueno, este viernes 10 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día para la Prevención del Suicidio. Y bueno, con el objetivo principal de demostrar que es algo evitable, que me parece que es importantísimo remarcarlo a eso, que se puede prevenir y se puede evitar. Y bueno, yo les quería preguntar desde el punto de vista de ustedes, como especialistas de la salud mental, si creen que sigue siendo un tema sobre el cual no se quiere hablar mucho, no digo solo en Sunchales, sino a nivel global, porque se observan campañas de concientización y de prevención de un montón de cosas, accidentes de tránsito, prevención del cáncer, o cómo llevar una alimentación saludable, o hacer actividad física, o cómo evitar contraer enfermedades de transmisión sexual y demás. Pero sobre el suicidio en sí, sobre la muerte autoprovocada, no hay como una campaña fuerte de concientización, y a mí me parece que es algo importante como para empezar a tomar conciencia de esto que mencionaba, que es algo prevenible y evitable. Sí, a ver, Leo, como vos decís, no se habla mucho en general de la salud mental, si bien va ganando su territorio y su lugar, no se habla demasiado de salud mental, por suerte de a poco sí, pero es difícil, es un tema complejo, es un tema que requiere de mucho respeto y de mucha seriedad porque es muy complejo, pero como vos decías, hay campañas para la prevención de accidentes o de cuidados y esos se convierten en factores protectores, entonces poder hablar de la prevención del suicidio también es una forma de encontrar ciertos factores protectores en esta temática, ¿sí? Que implica que podamos ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer, la necesidad de buscar ayuda. Entonces es necesario poner en palabras ciertas temáticas vinculadas a la salud mental, sobre todo para esto, que no haya tanta incertidumbre o desconocimiento de saber qué hacer o cómo hacer las cosas. Bueno, algunas estadísticas que yo revisaba a nivel global y también en Argentina, bueno, ponen dentro de las causas externas, las causas de muerte externas que leía, bueno, están más asociadas a la violencia, por ejemplo, como los accidentes de tránsito. El suicidio es la segunda causa de muerte dentro de las externas en la población adolescente. Es como por ahí la población más sensible, digamos, a poder padecer este problema. Entiendo que puede ser me lo dirán ustedes, pero porque es una etapa en la que todavía estamos como buscando el lugar, desarrollando la identidad. ¿Por qué una persona adolescente puede llegar a tomar una determinación de este tipo? Bien, un poco creo que en cuanto a la estadística aparece como a lo mejor esta segunda, porque bueno, en realidad en la adultez se ponen en juego otras cuestiones somáticas que hacen que haya mayor incidencia o riesgo de muerte por otras cuestiones. O sea, no sé si diría que en la adolescencia están más expuestos, pero sí, la adolescencia está atravesada por un montón de factores del desarrollo psíquico, digamos, ¿sí? Es una etapa de transición, digamos, en este paso de la infancia a la adultez, en donde se ponen en juego un montón de variables, en donde de repente el grupo de pares empieza a ser muy significativo y la presión social que ejerce ese grupo de pares también condiciona un montón el desarrollo. Hay muchas cuestiones a nivel madurativo, en el manejo de emociones, en el manejo de un montón de cuestiones incluso cognitivas, que pueden ser factores que puedan estar vinculados de alguna manera a este índice de suicidio del que vos hablas. Por ejemplo, si conocemos a alguien que sabemos que pasó por ejemplo, por la pérdida de algún familiar o de alguna persona cercana, porque hablábamos de la prevención, bueno, ¿a qué le tenemos que prestar atención en esta persona? ¿Qué tipo de comportamientos o señales nos pueden estar o nos pueden poner en alerta como para estar atentos? Cada etapa del desarrollo tiene marcadores o indicadores diferentes. En la infancia generalmente nos vamos a encontrar con demasiada irritabilidad, ¿sí? En adolescentes y adultos aparece esto de la apatía, de las dificultades en el sueño, de pérdida o aumento excesivo de peso.
de una desmotivación permanente, esto de no tiene ganas de hacer nada, que obviamente siempre hay que tener en cuenta los parámetros del desarrollo, ¿sí? Obviamente lo que se espera para un adolescente no es lo mismo para un adulto. Nosotros nos vamos a encontrar a veces con desgano en la adolescencia, que no necesariamente está vinculado a una patología, ¿sí? Entonces hay ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta en cuanto a proceso de desarrollo saludable y, digamos, factores en los cuales tenemos que prestar atención. Pero bueno, entre ellos tenemos dificultades en el sueño, digamos, aumento o pérdida excesiva de peso. En los niños aparece mucho esto de la irritabilidad, ¿sí? La desmotivación, la apatía, el desgano permanente, esto de no tener una motivación, de no querer hacer absolutamente nada, la dificultad o ausencia de vínculos sociales, ¿sí? Eso es algo un factor muy predictor de patologías psíquicas. La restricción a los contactos, cuando uno, digamos, se da cuenta de que este adolescente o este niño de repente progresivamente empieza como a recortar su entorno, ¿sí? Ese es un indicador muy significativo, ¿sí? Y antes, viste, Leo, que decimos esto de los factores protectores, que si yo tengo un accidente, para prevenir eso me pongo un accidente, los vínculos sociales son un factor protector de la salud mental, ¿sí? Entonces, más allá de fijarnos en, bueno, qué está pasando, también cómo podemos ir previniendo todo esto, ¿sí? Entonces, un aspecto fundamental es esto de los vínculos sociales, tengo que estar atento si este adolescente, este adulto o este niño o niña está teniendo contactos sociales, si sale a jugar, si sale con sus amigos, ¿sí? Son factores fundamentales a tener en cuenta. Otro de los puntos que también es significativo es que en un porcentaje más o menos amplio el índice de suicidio va de la mano del consumo de alcohol o de drogas, ¿sí? Que eso, bueno, lo asociamos principalmente a la adolescencia o a la adultez, ¿no? Dejamos de lado a la niñez en este punto, pero sí es otro factor que puede estar vinculado. Y un poco también esta cuestión de el aspecto personal de la persona se ve también afectado respecto de su estado general, sin caer en cuestiones de moda, ¿no? Uh-huh. Sino en esto de, a ver, de repente un cambio, un descuido, un dejarse, digamos, un abandono en algún punto de su propia persona. Eso también es algo que también es importante estar atentos, cuando aparece mucha falta de concentración, también puede ser un factor, digamos, en lo escolar o en el trabajo, también esto del sentimiento de culpa o de inutilidad, ¿sí? Eso también pueden ser algunos factores, cuando escuchamos que alguien dice, uy, no, esto no me sale, yo no puedo, o yo hago todo mal, nunca me sale nada, pueden ser algunos aspectos a los que tenemos que tener en cuenta. Obviamente también se tiene que cumplir cierto tiempo de que eso se sostenga, digamos, hay muchos factores a tener en cuenta, pero esos son algunos de los cuales tenemos que tener presentes. Y este, que es uno de los más significativos, es el pensamiento de querer morirse, pensamientos recurrentes de muerte, digamos, eso también es importante. Y hay uno que a lo mejor por ahí no siempre estamos atentos, que tiene que ver con esto del enlentecimiento motor o agitación motora. Si alguien que esté como todo el tiempo muy acelerado o demasiado lento, también pueden ser indicadores. A ver, son indicadores que pueden aparecer asociados al suicidio, pero pueden aparecer asociados a otras cosas también, ¿no? Digo, no necesariamente que uno vea estas características, hablamos, o sea, no es un 2 más 2 en salud mental, ¿me explico? Sí, sí. Como para aclararlo, digamos. Y nosotros, por ejemplo, una vez que detectamos este tipo de señales o que pensamos que alguien puede estar en riesgo o desarrollando este tipo de tendencias, nosotros como primer contacto, ¿cuál es una buena manera de proceder con esa persona? Acercarnos y hablarle, preguntarle si necesita algo, ofrecernos a ayudarlo a buscar ayuda, como primera intervención que podemos hacer nosotros con alguien cercano, por ejemplo. Las redes sociales, no redes sociales virtuales, las redes sociales, las de toda la vida, digamos, esto de poder establecer vínculos y empezar a generar una red de protección y de contención y acompañamiento para esa persona es fundamental. Si no está en ese momento asistiendo ni a psiquiatría ni a psicología, sería fundamental poder arrancar con un espacio de psicoterapia y sí el acompañamiento permanente en esos momentos, ¿sí? Bien. Pero sí la clave es pedir ayuda.
en el tipo de terapia que hacemos con Celia muchas veces se habla del monitoreo activo, esto de estar, de acompañar, de estar atentos todo el tiempo, porque realmente es algo que genera mucha preocupación en los vínculos y en el entorno familiar, ¿sí? Entonces esto de poder acompañar, de generar esto de la activación, respetar también el tiempo de la persona, pero poder sobre todo acompañar y poder buscar ayuda a quien pueda ampliar esta red de acompañamiento frente a esa situación. Y un poco también una característica que muchas veces aparece de la mano del acto suicida, tiene que ver con que en general, en la previa a que eso suceda, uno ve como una mejora en el estado de ánimo, ¿sí? De repente, si veníamos con un niño o un adolescente que venía como muy retraído, muy desganado, con poca toma de iniciativa para vincularse, de repente uno ve como una cuota de energía y lo asocia a que las cosas están mejorando y en realidad cuando esa persona está con muy poca energía no tiene ni siquiera energías para poder cometer el acto. Entonces hay que ser muy cuidadosos y por eso hablamos mucho del monitoreo activo, porque es fundamental que la persona esté acompañada por lo menos hasta que pase el pico del riesgo, digamos, ¿no? Que se puedan estabilizar algunas cuestiones de base para después empezar a soltarlo, ¿sí? Y en el caso propio, digo, si por ejemplo, si yo estoy atravesando alguna crisis de tipo emocional por una pérdida o lo que fuere, ¿tengo chances yo de darme cuenta que, por ejemplo, puedo estar poniendo en riesgo mi vida o desarrollando este tipo de tendencias o voy a necesitar siempre de alguien que esté alerta y que me venga a ofrecer ayuda, digamos? ¿Uno mismo puede prevenir en su propio caso, digamos? Bien, vos hablaste de algo clave y que tiene que ver vos hablas de la pérdida, ¿sí? Los procesos de duelo son procesos vitales, digamos, o sea, son procesos, voy a hablar de normalidad entre comillas, ¿sí? Son situaciones que uno atraviesa en determinados momentos de su vida y que tienen un periodo y uno puede resolver la cuestión y digamos, puede continuar con su vida como lo hacía hasta el momento, no hay mayores inconvenientes. El tema es que cuando ante una situación de pérdida, de repente, yo no puedo retomar mi actividad laboral o el deporte que hacía o empiezo a tener dificultades en lo escolar, hay cambios conductuales. Dificultades en el sueño, estos sentimientos que hablábamos de culpa, de hablar todo el tiempo de muerto, de pensar en la muerte, ahí sí empezamos a hablar de algo un poquito más complejo patológico, ¿sí? Pasamos a un duelo normal. El duelo es un proceso de adaptación y natural de la vida, digamos, ¿sí? Eso implica una pérdida. Ahora, la pregunta que vos hiciste, Leo, en relación a si yo me puedo dar cuenta, es muy subjetiva, es compleja, digamos, depende también del proceso que cada persona pudo hacer, la red de contención, porque cuando a veces uno lo habla con un otro, el otro le puede decir algo y lo puede identificar, si esa persona está muy sola, es más complejo, ¿sí? Pero es el proceso subjetivo que haga cada uno y el registro emocional que cada uno tenga en relación a eso, ¿sí? Por ahí si uno, o sea, pensándolo, digamos, de padres a hijos, por ejemplo, si un papá consulta, le podría responder que chequee 5 variables. La cuestión del sueño, o sea, si un niño duerme bien, come bien, juega, o sea, juega solo, interactúa con pares, y me está faltando un pie. Y la emocionalidad, digamos. Y puede expresar sus emociones, se puede enojar, pero también se puede reír, se puede angustiar, pero también se puede, digamos, disfrutar de ciertos momentos. Si eso está funcionando, no hay mayores inconvenientes, pero si hay alguna dificultad en algunos de esos aspectos, son llamados de atención, ¿sí? Uno tiene que poder registrarlo y son muy similares al adolescente, nada más que cambiamos el juego por la interacción ahí con pares y salidas. Y en el adulto, uno podría, o sea, si uno quisiera hacer un autochequeo, es bueno, registrar, a ver, cuáles son los grandes aspectos de mi vida, mi familia, mi trabajo, el deporte que hago que me encanta, jugar al pádel los fines de semana, por ejemplo. Bueno, a ver, la verdad que no me estoy sintiendo bien. Bueno, ¿cuánto está afectando mi trabajo? ¿Me estoy pudiendo concentrar? ¿Estoy pudiendo cumplir con los objetivos? ¿Estoy motivado para ir a trabajar? ¿Estoy muy desganado? ¿Estoy faltando? ¿Estoy, digamos, recurriendo a cuestiones somáticas o el dolor de cabeza o el dolor de panza como para justificar inasistencias? Si de repente ya no juego más al deporte que me gustaba, si no me reúno más con la familia o con los amigos, o sea,
ir viendo cómo uno va achicando ese mundo. Bueno, esos pueden ser indicadores, como dijimos antes, como una alerta, ¿sí? Lo cual no significa que directamente estemos hablando de suicidio, pero sí de que algo está pasando y que no está bueno, digamos. Sí, pero bueno, volvemos a esto que no siempre la persona se da cuenta. Entonces, por eso nosotros las redes sociales podemos convertirnos en factores protectores y estar atento a eso que escuché para acompañar a esa persona. Y así, como es importante trabajar en la prevención, también es importante hacerlo en lo que viene después. Entiendo, con el círculo cercano de esa persona, con la familia, porque pueden a lo mejor surgir estos, no sé, sentimientos de culpa, de que a lo mejor pidió ayuda y yo no me di cuenta, o estaba mal y tampoco me di cuenta, que también eso puede ser un factor de riesgo para esas personas, ¿no? Sí, totalmente. Por eso volvemos a pensar en esto de que hablar de estas temáticas son necesarias, son importantes, pero que la realidad es que no sucede siempre y la gente no tiene la información. Las personas no tenemos tan de fácil acceso a esa información y por eso creo que generar este tipo de conciencia es necesaria. Ya de por sí, la muerte sigue siendo un tema tabú, ni hablar cuando es autoprovocada. De por sí, socialmente estamos como muy resistidos todavía a poner sobre la mesa estos temas, digamos, por el dolor que generan, por un montón de factores, ¿no? Pero sí, la clave, como en la mayoría de las cosas, es poder ponerlo en palabras y empezar a hablar. Sí, es obviamente acompañar el proceso de esa familia o de esos amigos o de esos vínculos que haya tenido la persona. Buenísimo. Bueno, justamente a eso también apuntaba la última pregunta, de qué tan importante es poder hablar de estos temas, de suicidio y nombrarlo con el nombre que lleva, y generar espacios, tal vez en las escuelas, en los clubes, alguna intervención también a nivel comunidad, ¿no? Como para que deje de estar como entre telones y que por lo menos se haga visible, que se sepa qué pasa y que con información se puede evitar, se puede reducir. Que probablemente, y ahí tomo la idea que me propuso Dai hace un tiempito, que tiene que ver con esto de empezar a trabajar, digamos, con las adolescencias y con las infancias acerca del cuidado de la salud mental, que no es algo que se trabaje habitualmente, y así como estamos hablando del cuidado del cuerpo, ¿sí? Desde la nutrición, desde la prevención de lesiones, desde el respeto por el cuerpo del otro y un montón de cuestiones, empezar a trabajar con actividades que tiendan a esto de cuidar la salud mental, ¿sí? Específicamente, y hablando de eso, si cuidamos la salud mental, estamos abordando la cuestión de prevención de suicidio de la mano con eso. Totalmente, y un montón de otras patologías psíquicas. Nosotros con Cele trabajamos mucho en esto de cómo a veces el lenguaje construye la realidad, y si yo todo el día me digo que soy una boluda, que yo no sirvo para nada, perdón las palabras, pero tiene que ver con esto, realmente, digamos, construye una realidad muy compleja para mí misma. Entonces, esto de empezar a trabajar sobre cómo me trato a mí mismo, qué digo de mí mismo, cómo me presento al otro, cómo interactúo con el otro, cuánto cuido de mí mismo, es fundamental para los procesos psíquicos, ¿sí? Y estar atentos, digo, hoy hablamos del suicidio, pero hay un montón de patologías psíquicas que requieren que estemos atentos y que van de la mano con esto de lo preventivo. Excelente. Bueno, de mi parte ya preguntas no tengo más, así que si ustedes quieren cerrar con alguna idea, tienen la libertad. No, bueno, para nosotros es fundamental que se pueda hablar de salud mental, que se pueda pensar en plantear estas preocupaciones, en cuánto nos podemos ocupar de eso que nos preocupa, en trabajarlos en las infancias y en la adolescencia desde un lugar preventivo sobre todas las cosas. La idea de que esté el equipo en el club tiene que ver con eso, con acompañar no solo desde lo físico, lo táctico y lo técnico al deporte, sino también desde esa pata psicológica que tiene, que es fundamental, porque si yo estoy desmotivado, si yo tengo miedo, si yo no puedo, realmente después se ve a veces hasta en lesiones físicas, ¿sí? Que nos ha pasado en algunas situaciones, y que obviamente el ser humano es un ser humano integral, y si bien está lo físico, también está lo psicológico, y eso lo trabajamos un montón con los profes y con todas las disciplinas acá en el Club Pensar, el deporte desde un lugar integral. Bueno, espero que hayan disfrutado y sobre todo aprovechado esta charla que tuvimos con Diana Cipolati y con Selene Grivas, y sobre todo espero que si les sirvió la información, la compartan, la difundan, porque es la única manera de empezar a visibilizar este tema y generar conciencia. Algo último que no quiero dejar pasar. En gran parte de los casos, los comportamientos suicidas están relacionados con la depresión, y la depresión es una condición tratable. Por lo tanto,
Repito, el suicidio se puede prevenir. Es importante destacar que podés solicitar ayuda. Si estás atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, podés comunicarte desde todo el país al teléfono 011 52 75 11 35 o al 0800 345 14 35. Si tenés dudas, también podés escribir a cas@asistenciaalsuicida.org.ar. Hasta acá llegamos con este programa especial del podcast Albiverde. Yo los espero en el próximo, en el episodio número 7, con muchas más novedades.